Bien amigos, tal como habíamos anunciado, vamos en el espacio estelar del día a hablar de electricidad, un tema que a usted le compete de arriba abajo, así que no se quite de ahí. Vamos a compartir el cafecito de hoy en el espacio estelar del día con Manuel Cabral, que es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, vamos a comenzar por lo más novedoso. Ayer, la CDEE y la gerencia de Punta Catalina, vale decir Rubén Jiménez Bichara y Jaime Aristia Escuder, anunciaron un acuerdo con Odebrecht para terminar Punta Catalina, que significa 336 millones de dólares más, además de los 1.950, ¿verdad? Y además, dejando el tema de la demanda de Odebrecht a lo que decida una corte, que si nos condena entonces son 708 millones de dólares más, con lo cual llegaríamos a 3.000. ¿Existe en este planeta alguna planta de esa capacidad, 700 y pico de megavatios entre los dos generadores, que cueste 3.000 millones de dólares? ¿Y qué te parece además el acuerdo que se anunció? Bueno, con relación al acuerdo, es un acuerdo entre partes, es decir, entre el gobierno dominicano y las compañías que lo están construyendo. Desconocemos los términos del mismo y por ende no vamos a opinar sobre eso. Pero con relación al monto de los 3.000 millones y sobre el impacto que esas generadoras van a tener sobre el mejoramiento del sistema eléctrico dominicano, sí es interesante tratar un tema ahí. Y es que, como hemos venido diciendo de hace años, no solo nosotros, sino todos los expertos que vienen al país, el tema del sistema eléctrico dominicano, es decir, todas las distorsiones que tiene, viene principalmente por la parte de distribución y comercialización de la energía eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que los apagones que reciben la población, las empresas, los colmados, etcétera, en la República Dominicana, son causados por, básicamente, la no sostenibilidad financiera o la falta de sostenibilidad financiera que tienen las sedes. ¿Por qué? Porque tú tienes ahí 3 distribuidoras de electricidad distribuidas en el país entero, que valga la redundancia, que pierden en promedio en el 2017 cerca del 30% de la electricidad. Es decir, de lo que ellos compran a la generación y lo entregan a los usuarios, hay una pérdida eléctrica ahí de 30% de esa electricidad. En algunos casos, por ejemplo, en el de anda esa pérdida en algunos meses cerca de 40%. Entonces, ahí tú ves que una compañía que opere de esa manera, con pérdidas tan elevadas, no puede ser sostenible financieramente. Y si tú le sumas además los altos gastos operativos que tienen las distribuidoras, son insostenibles. Entonces, ¿qué lleva a eso? Eso lleva a que el gobierno dominicano tenga que subsidiar a la distribuidora para que las mismas puedan comprar electricidad y vendérsela al usuario. Se han hecho análisis, y refiriéndome a los 3.000 millones, se han hecho análisis de cuánto costaría resolver el tema de las distribuidoras. ¿Y qué implica eso? Reducir los robos, todo el rehabilitamiento de las redes, etcétera. Y ese monto calculado de estudios, que inclusive fueron avalados en un momento por la CDE, anda por los 800 millones de dólares. Es decir, que si hubiésemos dedicado ese dinero en varios años en la República Dominicana, ya tal vez hubiésemos estado en un momento diferente en la República Dominicana, con una distribución, una comercialización mucho más robusta que la que tenemos hoy. Vamos a repetir el dato. Usted dice, con 800 millones de dólares se hubiera resuelto, ¿qué? De manera específica. ¿La distribución? La distribución, es decir, todas las distorsiones que existen en el segmento de distribución y comercialización, que es, vamos a decir, es el problema de la República Dominicana, el sector eléctrico dominicano, pero no lo decimos nosotros. Inclusive en el pacto eléctrico, en las negociaciones que se hicieron para mejorar el sistema y el cronograma de trabajo que se estableció en el pacto eléctrico, el corazón de todo
era lograr la sostenibilidad de la distribución de electricidad de la República Dominicana. Y si el problema del sistema eléctrico en el país es la distribución y no la generación, ¿por qué la salida de una planta genera un caos que hace que el gobierno tenga que informar a la población? Tenemos un problema y habrá semanas donde la situación será crítica. La salida de AES genera todo esto y eso no es distribución, eso es generación. Pero es que no entendemos por qué se ha hecho todo esto con la salida de AES Andrés. AES Andrés, una planta de generación de 319 megavatios, sale una vez al año, todos los años. Sí, pero por mantenimiento. Pero sale por 30 días, aproximadamente. Y no vemos que hay una rueda de prensa llamando a una crisis, etcétera. Es decir, no pasa. Pero, Entonces, ¿y ahora será por un mes o por año y medio o 2 años? Lo que la compañía ha dicho, y así lo ha publicado en la prensa, es que ya la semana que viene, sí, a final de mes, comienza ya a inyectar 100 y pico de megavatios, ir escalando eso hasta llegar a 200 megavatios. Porque el problema pasó en el ciclo combinado, es decir, en los 100 megavatios del ciclo combinado. Entonces, es un ciclo combinado de gas natural, ¿con qué? Con los vapores que salen de la con operación. Los vapores. Correcto. Entonces, ¿qué fue lo que se dañó? ¿No fue el generador? No, la turbina de gas está bien y eso es lo que ellos van a encender. Lo que no van a aprovechar los vapores, que es más barato que el gas natural. Precisamente. Porque se genera ahí mismo. Precisamente, si lo que ellos van a comenzar a generar, y lo han dicho públicamente, antes de final de mes, es los 100 megavatios, 100 y pico de megavatios de la turbina de gas, ¿correcto? Y ir escalando eso hasta 200 megavatios, porque el ciclo combinado le ofrece 100 megavatios más. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que nos sorprende es que sale AES Andrés por la causa que salió, rápidamente CESPEM, otra generadora en San Pedro de Macorís, inyecta al sistema 200 megavatios adicionales que tiene. Y así escalonadamente van entrando. ¿Y cuál es la diferencia de precio entre una y otra? Bueno, es que el precio lo marca la tecnología, el combustible, muchos componentes. Es decir, el precio, y se ha dicho... Sí, porque lo que tenemos entendido es que AES Andrés es la más barata, es la más eficiente del país, ¿no? Es la más barata del país. Es Exacto. decir, en el orden de mérito, que el orden de mérito son las plantas según van entrando al sistema, AES Andrés es la primera que entra. Entonces, entra rápidamente CESPEM con 200 megavatios, varios días después entra San Felipe con su ciclo abierto todavía, con 100 megavatios más, Jaina, Turbogas, también con 100 megavatios más. Entonces, si lo que salieron fueron 300 megavatios, yo en lo que le he hablado, ya le he dicho que entraron al sistema 400 megavatios adicionales. ¿Dónde está la crisis de generación? Mira, es algo que no entendemos. Tengo una curiosidad. Los rayos caen desde que Dios hizo el mundo. Es difícil uno entender que cayó un rayo y paró una planta. Y los dispositivos de seguridad, de prevención, hubo descuido ahí. Es decir, ¿cuál es el margen? Es decir, que en cualquier momento cayó un rayo y se quedó una planta inutilizada. ¿Cómo es eso? Lo que yo no puedo comentar con relación a eso es que todas las plantas de generación socia de ADIE mantienen los niveles, los estándares más altos de mantenimiento, de cuidado, de protección, para lograr la sostenibilidad y lograr mantenerse en operación de manera adecuada. Un rayo no es un rayo estamos hablando en un sistema sumamente... Una descarga eléctrica. Estamos hablando en un sistema sumamente sofisticado. Es decir, no fue que un rayo le dio directamente una descarga eléctrica. Al generador, es decir, porque ahí se ha especulado mucho y se ha hablado mucho en cuanto a evidencia, y hay que ver que si esos expertos que están hablando han visitado la planta generadora, han hecho levantamiento. La realidad del asunto es que se está haciendo un levantamiento
la empresa AES está haciendo un levantamiento, las autoridades... Supongo que los aseguradores norteamericanos deben estar investigando. Claro, también. y al igual que las autoridades de la República Dominicana reguladoras también están participando en dicho levantamiento y esperaremos el resultado del mismo con un informe final que se establezca qué fue lo que pasó, cómo pasó y qué llevó a que saliera del sistema esa planta de generación. Hasta ahora, ¿cuál es el estatus de AES? Usted dice que de manera regular esta planta sale por un mes y lo que el gobierno proyecta es una crisis o una ausencia de esa planta aparentemente a largo plazo. Hasta ahora, como socio de la ADIE, ¿qué es lo que dice AES? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estatus? ¿En qué condiciones estamos y qué podemos esperar? Sí. Primero que nada, AES tiene 3 plantas de generación. Tiene Itabo y tiene Los Minas, DPP. Y aquí estamos hablando de AES Andrés. Lo que pasó fue que se tuvo que salir la unidad completa, es decir, el ciclo combinado completo, que son 319 megavatios. La propia compañía ha dicho que a final de mes va a comenzar a inyectar 100 megavatios o 100 y pico de megavatios adicionales, es decir, y va a ir escalando hacia llegar a 200 megavatios, que es la turbina que puede generar hasta esa instancia. El resto de la generación, y lo que hemos visto, hemos analizado la disponibilidad de generación en la República Dominicana y no vemos dónde hay esos baches, no vemos donde dicen que en octubre va a haber una crisis de generación en la República Dominicana. Sale ese SPEM de mantenimiento que se ha mencionado y SPEM cuenta con 300 megavatios, pero el compromiso que ellos han hecho es mantener 200 en línea, cerca de 200 megavatios en línea durante todo el proceso. Barahona Carbón, que es aún otra que en medio del mantenimiento mantendrían 200 y pico, generando 200 y pico. Exacto. Porque, sacan 100. Sí, porque son 3 motores diferentes. Entonces, por ejemplo, Barahona Carbón, que está pasando por un proceso de repotenciación. ¿Qué quiere decir repotenciación? Repotenciación es mejorar la eficiencia de la planta e inclusive van a aumentar la capacidad de generación cerca de 6 megavatios. Tiene 1 año y pico en eso. Aquí no estamos hablando de que los generadores anunciaron a último minuto que se van a mantenimiento y que van a salir las unidades. No, todo eso programado. Todo eso se hace el año antes. El año antes cada cual somete a las autoridades regulatorias de la República Dominicana de materia eléctrica cuál es su calendario, qué ellos proponen con relación al calendario. Las autoridades ven cómo el comportamiento de todos los agentes, porque la distribuidora también tiene que decir la expectativa de demanda del próximo año. Entonces, viendo la expectativa de demanda y el cronograma de calendario de mantenimientos, las autoridades regulatorias fijan un calendario oficial de entrada y salida de electricidad en la República Dominicana. ¿Hay posibilidades de modificación de ese calendario a partir de la situación particular que se genera ahora? Es decir, Rubén Bichara, vicepresidente de la CDE, dijo que precisamente había en calendario la salida de 1 o 2 plantas por mantenimiento. Evidentemente eso estaba programado. Lo que no estaba programado era la salida de AES Andrés en este momento. ¿Hay posibilidad de jugar con eso, de garantizar que el servicio no salga por completo a partir de esta situación? Bueno, primero que nada, el servicio no va a salir por completo, porque como he dicho, hay disponibilidad en el sistema. Y todo depende de cada una de las generadoras y su conversación directa con las autoridades regulatorias. Algunas de estas plantas, algunas no. Las plantas tienen estándares muy altos y mantenimiento programado por lo que le hicieron. Es decir, por lo que le da mantenimiento y por lo que las especificaciones del constructor de la planta. Y tienen que mantenerse en esa, porque para asegurar que no haya un desgaste mayor y que no haya nada que lleve a una salida a largo plazo. Mira, a propósito, otra de las cosas que dijo Jiménez Bichara ayer es que la AES tendrá que pagar la diferencia del precio de la energía resultante de que esa planta no esté funcionando, aunque la tenga que comprar la CDE o las distribuidoras. Dice que si la tienen que comprar más cara, la diferencia la tiene que pagar AES. ¿Eso es así? Bueno, eso es condiciones contractuales que tienen entre ellos. No conocemos los contratos, porque AES Andrés tiene contratos de venta de electricidad con
las distribuidoras, Sí. y tiene que ver qué dicen esos contratos y cómo lo que pasó va acorde o no con los contratos. Eso es algo interno entre las partes. ¿Por qué hay tanta diferencia de precio en la generación de una planta a otra? Porque parte digamos, de la preocupación que ha manifestado la autoridad al pueblo dominicano es que esta situación, si bien es cierto que hay generadoras que pueden suplir la demanda que tenemos, van a generar a un costo mucho mayor y por tanto el gobierno tiene que buscar unos 49 millones adicionales mensualmente. Entonces, ¿por qué 49 millones de dólares? Entonces, ¿por qué hay una diferencia tan importante en la generación de una planta hacia otra? Ok, varios puntos en correlación a tu pregunta. Primero que nada, las autoridades han dicho que no hay suficiente generación. Nosotros decimos categóricamente que hay disponibilidad de generación. Ahora, con relación al precio y por qué cada generadora tiene un precio diferente con relación a la electricidad que produce, eso tiene mucho que ver con el combustible que utiliza y con la tecnología de la generación. Y por eso tú tienes plantas como AES Andrés, que es a base de gas natural, un ciclo combinado sumamente eficiente, y tú tienes plantas ya que son de tecnología tal vez no tan de punta y que utilizan derivados del petróleo para generar electricidad. Entonces tú tienes todo ese tipo de generación. Pero ¿qué pasa? Que en un sistema robusto y especialmente la matriz de generación, tú necesitas todo ese tipo de combustible y todo ese tipo de tecnología para entrar y para diferentes motivos. Sí. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un país de reserva fría, que es lo que ha pasado en la República Dominicana y es lo positivo que tenemos. Tú tienes plantas como Jaina Turbogas y San Felipe, que no estaban entrando al sistema. Por ser costosas. En ese momento no estaba entrando al sistema. De hecho, no tenía ni mucho combustible almacenado, porque yo tengo combustible en base a la periodicidad con que yo entro al sistema. Sí. Entonces, esas plantas estaban ahí y pudimos hacer que las mismas entraran al sistema rápidamente, inyectaran y suplieran la necesidad de AES. ¿Por qué? Porque esas plantas, esa generación fría, son por momentos de transición o pico de demanda. Por ejemplo, en el verano, que se pone sumamente caliente, pero dura 3 meses con ese calor y hay picos de demanda importantes. Entonces, ese tipo de generación tú lo prendes ya cuando el pico te sobrepasa todas las plantas base que tú tienes. Entonces, tú tienes que tener toda esa diversificación en una matriz de generación. ¿En qué está el pacto eléctrico? Bueno, a propósito de la solución del tema de la energía. Bueno, eso es una pregunta interesante. La verdad que fue un esfuerzo sumamente bueno. Ahí participaron todos los sectores de la sociedad dominicana, desde la parte técnica, política, social. ¿Y los usuarios? Académicos. Participaron algunas asociaciones de usuarios en la misma. Es decir, ahí participó y la verdad que yo tuve la experiencia de estar los últimos 5 meses, que fue cuando ya se llegaron a lo mayor acuerdo de esos problemas fuertes que había, y fue un buen ejercicio democrático. Pero no se ha firmado. Pero ¿Qué es lo que tiene el pacto? Bueno, la realidad es que el documento se le llevó al presidente de la República y estamos esperando que él mismo convoque la firma del pacto. Es decir, ese es el próximo paso que está en el calendario. Mira, por otro lado, ayer Jiménez Bichara dijo que el sector, ustedes, los generadores privados, le han mostrado interés, incluso actualmente, por participar en Punta Catalina, por ser accionistas de Punta Catalina. Él dijo, hay un interés actual. Eso quiere decir que mañana o pasado mañana o el año que viene, es posible que inversionistas privados, ustedes, el sector de ustedes, se hagan accionistas de Punta Catalina. La verdad que desconozco, eso son obviamente cuestiones de los socios, cada uno, el sector empresarial, tanto local como internacional. Nosotros vemos la parte institucional, vamos a decir, más que otra cosa. Refiriéndome al tema de los 50 millones de dólares y pasando y tal vez poniendo un poco en contexto ese número, nosotros evaluamos, y creo que tuvimos este programa el año pasado, a principios de este año, con ese tema, evaluamos cuál es el costo del apagón para los dominicanos. Porque aquí nada más se habla de que al gobierno le va a salir
en un monto que ellos han dicho que la verdad que nosotros no hemos tenido acceso ni a la metodología de cálculo, ni a los bases en cuanto lo calcularon. Nos parece un poco alto los 50 millones, pero no voy a entrar en materia en cuanto yo pensaríamos nosotros, porque no hemos tenido los fundamentos que ellos se basaron en eso. Pero lo que sí les digo es que hay un dicho en el sector que es bastante interesante, y es que la energía más cara es la que no se da. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que lo que más cuesta son los apagones a la población. El año pasado calculamos que los apagones en República Dominicana le cuestan a la población cerca de 560 millones de dólares al año. Es decir, que todos lo sufrimos. ¿Por qué cuesta eso? ¿Por qué? ¿Por qué cuesta eso? Bueno, tú tienes que tener, si tú eres un consumidor personal, tú tienes que tener o inversores o tú tienes que tener plantas, y ahí también varía la eficiencia de la planta, si una planta es chiquitica de gasolina, o si tú tienes capacidad para tener una planta más grande, etcétera. En los negocios, si tú tienes un salón de belleza, yo tengo que tener un inversor, o si puedo, pues tengo que tener una plantica, etcétera. Y así van cada uno apaleando hasta llegar a los usuarios con menos capacidad económica, es decir, la clase más desfavorecida, con velas, con lámparas de querosén. Y que lo pagan con oscuridad, no pueden estudiar, hay muchísimo trabajo que no se pueden hacer, tallercitos que no pueden funcionar. Eso es lo peor. Y cuantificar eso económicamente es difícil, pero eso es realmente lo peor de todo. Yo no poder ingresar a mi familia, vamos a decir que yo tengo un salón, volviendo al ejemplo del salón, yo no puedo ingresar a mi familia ese dinero porque yo tengo 8, 10 horas de apagón, es un costo dramático para la población. Que yo no pueda tener una línea de producción activa porque tengo problemas con el suministro de electricidad, es un problema para la población. Y esos 560 millones de dólares aproximadamente que se gasta el consumidor en apalear los apagones, le pudiera aportar al país un sinnúmero de cosas y a los usuarios ahorros. ¿Entiendes? Tú pudieras invertir, tú pudieras tener otro carro, tú pudieras ampliar tu casa, a tus hijos tú pudieras darle mejor educación. ¿Entiendes? Las empresas pudieran ser más eficientes. Los colmados pudieran comprar freezer mejores. Porque ¿qué pasa? No solo es el suministro, es la estabilidad del mismo. ¿Entiendes? Tú compras una nevera nueva y se te daña con lo alto voltaje, etcétera. Entonces es una situación que afecta mucho. Y el cálculo paralelo que hicimos es que la población sufre, es decir, tiene que gastar 560 millones de dólares. El cálculo que hicimos es que al gobierno dominicano le costaría 240 millones de dólares suplir el déficit. 240 millones de dólares, suplir ese déficit. Para evitar que los usuarios pierdan 560. Correcto. Entonces, más del doble. Exactamente. ¿Pero suplirlo cómo? ¿En base a qué? Pagarlo. Pagarlo. Es decir, comprarle la energía eléctrica que está disponible ahí. Entonces esa es la ecuación, es decir, hay una pérdida de 560 millones de la población que lo pagamos nosotros, todos nosotros, y el gobierno pudiese compensar eso con 240 millones. Tal vez si empiezan por resolver con los 800 millones, resolver el problema de la distribución y de las pérdidas, entonces se puede estabilizar todo. Claro, ese es el primer paso, es resolver la distribución y solventar las compañías de distribución que sean sostenibles económicamente. Y que sean blindadas para los fraudes, ¿verdad? Todo eso es posible, porque CEPEN lo hace en el este. A CEPEN nadie les roba ni un cc de electricidad. Y somos los mismos dominicanos, es decir, no es que eso es otro país, ahí la gente paga su luz. Y si una empresa privada puede tener un sistema que es blindado para el robo de luz, ¿por qué no lo puede hacer el Estado? Bueno, ha sido, la verdad que hemos aprovechado el tiempo, se han tratado muchos temas importantes en relación con la electricidad. Muchas gracias a Manuel Cabral, vicepresidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Creo que nos quedaron claras bastantes cosas aquí. Excelente. Gracias a ustedes por tener.